Te estaba contando que teníamos Perfecto. invitada, pero vamos a hacer la presentación formal. La doctora Marina Monk, vos me corregís, Mari, cualquier cosa. Sí, sí. Médica de familia, por supuesto, biodecodificadora. Bueno, creadora del espacio Biointegra, ¿sí? Que después nos va a contar un poquito. Facilitadora de lectura de aura, y terapeuta de sonido, entre otras cosas, ¿sí? Así que dejamos ahí como para después seguir profundizando y hablar sobre todas estas herramientas que vos tenés y del tema que nos trae hoy, que es cómo abordar una consulta, ¿no? Desde la mirada de la biodecodificación, las 5 leyes, bueno, ¿qué hacemos con todo eso que aparece ahí en la consulta? Así que, primero, si querés contarnos un poquito tu recorrido para los que no te conocen acá de este lado de la tribu Hexagrama. ¿Cómo llegaste, no? Como yo le digo, de un lado del río al otro lado del río. ¿Cómo fue? Al río. Sí, a veces nado en el medio igual, ¿eh? O sea, yo voy de un lado al otro muchas veces y, Cierto. bueno, y me quedo de uno o de otro. Mm, Pero bueno, creo que está buenísimo integrar. Siempre digo que tengo dos como versiones, una más romántica y otra no tanto. mm, La no tanto es que, digamos, yo estaba más o menos no me acuerdo qué año de medicina, y tuve hemorroides, ¿no? mm. Y entonces eso me llevó a consultar a una proctóloga que me dijo que había 70% de probabilidades, o 80% de tratamiento quirúrgico y 20% de tratamiento médico. Y bueno, eso me llevó a investigar un poquito de acupuntura, de flores de Bach y otras medicinas. Esa sería como la no romántica. La más Claro. romántica fue que estaba ahí en una semi-ruptura amorosa, que no fue al final tal, más yéndome a vivir sola, más venía de separación de madre y padre, digamos, una crisis vital, y lo único que me permitió respirar fue eh, hacer Reiki. O sea, estaba cursando microbiología, todo lo que tenía que ver con la carrera y la empatía de las personas era medio horroroso, ahí lo vinculado a la Facultad de Medicina, y encontré en otros modos de salud, de medicina y de psicología y de integración, encontré eso que me permitía respirar. Así que esas fueron como dos instancias donde yo empecé a integrar, ya estudiando medicina, las medicinas naturistas, ¿no? Entonces conocí el Reiki y la energía, y también conocí la acupuntura y medicinas chinas, así, de plantas, tecitos y esas cuestiones. Eh, y después ya cuando me recibí hice medicina familiar, general y comunitaria. Es una especialidad que tiene mucho que ver que tiene muy en cuenta los saberes del barrio, los saberes populares, la Tal cual, sabiduría, no sé, sabidurías indígenas. Entonces tal eso cual. también me permitió como abrir la cabeza y aprender un poco, ¿no? O sea, como fue a Y, raíz sobre todo de las crisis. y de los síntomas, ¿no? Digo, de las crisis vitales acompañadas de síntomas que, bueno, por Sí. supuesto, están unidas. ¿Y llegaste primero como paciente, digamos, como consultante, o fuiste directo a estudiar a ver de qué iba la cosa? No, fue, digamos, llegué como paciente y consultante, Consultante. ¿no? Ahora, o sea, siendo yo paciente. Ahora, cuando ya estaba en la residencia, creo que en quinto año, ya cuando empecé a acompañar, creo que tenía guardias de obstetricia, así que fuimos a ver, ahí ya tuve también un primer quiebre rotundo que tuvo que ver con el trato que tenían médicas y médicos con las mujeres que Que parían. O paría. sea, creo que hoy si estuviera en ese momento, no sé, por suerte no Mm, estoy en ese momento porque haría bastante claro. candombe, pero en ese momento Hoy se era denuncia callarme de y otra escuchar, manera, claro, tal hoy se cual. denuncia de otra manera, hoy Sí, hablamos de la violencia obstétrica, cuando nosotras tal cual. estudiábamos todo eso no existía, era parte del sistema y sí, visto para atrás es de las Sí, cosas más horrorosas, entre otras cosas que pasan adentro del sistema. exactamente, exactamente. O Mm, sea, eso fue ahí. Después todo lo que era acompañamiento de las personas que estaban internadas. La verdad que si me lo pongo a pensar, tengo historias más, o sea,
todas más espantosas que las otras, ¿no? Exacto. Entonces, yo de hecho, ahí fue el segundo año de la residencia cursando en clínica, cuando mágicamente, yo lo cuento en una charla que di, que me tocó estar frente a una mujer que estaba por partir, ¿no? Y acompañar eso, y que me diera un poco de vergüenza, o mucha vergüenza, que me vieran acompañar esa situación, me hizo la cabeza y dije, yo acá no voy a trabajar. Ahora, a mí los hospitales me gustan mucho y admiro a las personas que laburan en los hospitales. Lo que pasa es que están muy quemadas en general, y más en este momento, ¿no? Pero muchas veces fantaseo o sueño con decir, con todo el recorrido que hice, volver a acompañar todo aquello que viví sería genial. Claro. Con estas nuevas herramientas, con esta nueva valijita de herramientas, digo, volver desde acá, claro. Ay, claro, decir que cuando estaba ahí, ¿por qué no? Hoy haría Reiki, hoy Claro. haría, charlaría, abrazaría, tocaría, le diría todo lo que aprendí, todo lo que, no sé, me dejaría hacer, todo lo que es lectura de aura o toda la información que viene del campo de hablar, que algo hable a través tuyo, que yo lo frenaba mucho, bueno, volvería a ese momento a decir, a poder hacer todo eso, ¿no? Bueno, soñemos, que todavía hay tiempo. Estamos acá, sí. todavía hay tiempo, por ahí podemos hacer, ahí vamos metiendo codazos y vamos entrando y nos armamos un servicio. Sí, bueno, de hecho hay, por ejemplo, Reiki al servicio, sí, y ahí ahora está mucho más extendido. Sí, pero sigue siendo, viste, dentro del marco de las, bueno, no sé cómo tu experiencia, de mi mirada es como, bueno, sí, ¿no? La gente rara esa que ahí hace ciertas cosas, no instalado, digamos, en la comunidad médica científica per se. Por ahí también en acompañamientos de paliativos y demás se permite mucho más y ahí está como bastante más contemplado y eso, pero bueno, falta un caminito, tenemos todavía que seguir trabajando. De hecho, recién estaba atendiendo una consultante que tuvo un cáncer de ovario y una de las cosas que me decía es que ella que se atiende, así me dijo, ¿no? Con lo más top de Buenos Aires, ¿no? Con los médicos más top de Buenos Aires, así todo lo que no encuentra es empatía, ¿no? Total. O sea, que dice, pero son personas que, y no le contestan algunas preguntas, ¿no? Esto de que nos enseñan a nosotros que es idiopático y tal vez las 5 leyes, las corrientes de biodecos, de psicogenealogía y demás, tienen explicación, tienen lógica, entonces hace que solamente ampliar la mirada hace, por ejemplo, que una paciente, bueno, cualquier persona que puede indagar en eso, o que no le digan, no, es idiopático, no se sabe por qué, entonces no va directo a la culpa, al auto boicot, a me lo hice yo, a mí mismo, porque, no sé, soy media bolu, ¿no? Sino que dice, hay lógica, ¿no? Que creo que este es el mismo que hice yo cuando por primera vez escuché a Enrique Burón, ¿no? En el año 2014, que escuché y lo primero que dije fue, ¿yo qué hice estudiando medicina hace 2 años? Me parecía que ahí estaban todos re locos y a la vez tenía una certeza interna que dije, ¿por qué no vine antes? ¿No? Y eso te iba a preguntar, ¿cuánto te costó a vos, si es que te costó, hacer el traspaso, ¿no? Bueno, mirando las 5 leyes donde uno entiende el concepto real de lo que implica un tumor, de cuando realmente hay un crecimiento, de cuando no lo hay, la función de los microorganismos, digo, como se te hace, ¿no? Se te pone todo patas para arriba, nos pasó, entonces, bueno, ¿cuánto te costó a vos hacer el traspaso o integrar, que bueno, es parte de la palabra, ¿no? Que nos convoca también, integrar eso y decir... ¿Fue un shock o escuchar que los gérmenes actúan en fase de reparación? ¿O fue algo que pudiste, digamos, tomar o digerir de manera más fácil? Sí, está buenísima la pregunta. Porque te diría que ambas cosas, como que fue un shock, por un lado, eso, en el año me fui a Rosario, me acuerdo que, como hago yo estas cosas que no sé por qué, cómo llego a algún lugar y de dónde saco el dinero que en general suele ser bastante para hacer invertir una formación o internacional o en otro lugar, bueno,
pero esas cosas es como, tengo que estar acá, esto me llega, esto es así. Entonces, son como shocks, ¿sí? Pero ya vienen de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya esto que me pasó en tratar de encontrar explicaciones. Yo hice la residencia entre el 2000 y el 2004. Y Reiki lo hice en el año 1994. Tenía 21 Claro, años. Yo ya venía con una apertura, simplemente encontrándome con personas que ya lo hacían, ¿no? Así como sumando. Pero hitos, yo te diría, 2012, que hice la formación en terapia de sonido con Albert Ravenstein. Eso fue una primera integración, porque gracias a lo que es terapia de sonido, pude, digamos, comprender el concepto de que todo es vibración, entonces integrar con los cuenquitos, empezar a entender los astros, entonces por qué la astrología sí, por qué todo lo que es lo cíclico sí, por qué la energía sí, por qué todo lo que es el tema de longitud de ondas. Entonces eso ya fue unir como lo que serían las explicaciones intelectuales y científicas con todo lo místico y la comprensión de que había algo mucho más grande que lo que me habían explicado en la facultad, ¿no? Eso fue un recontraíto. Y esos 2012. 2014 ya empecé con Decobiológica, esto que decía. En el medio, en el 2013, me fui a Centro MEPAI, lugar bellísimo, que lo recomiendo mucho, a aprender lectura de aura, que era como, bueno, un chino rarísimo, que venía de no sé dónde, las canalizaciones, todo, hasta después entender también, o comprender, o tal vez en mi cabeza que une lo intelectual o le da explicación al mundo energético, que como en el 2012 había hecho todo lo de terapia de sonido, bueno, era los chakras, los había como visto en la vibración del sonido, lo podía explicar con el tema de las radios, bueno, todo eso. Desde 2013 hice esto de lectura de aura y 2014 empecé con Decobiológica, ¿no? Con Enrique Urán. Y después, bueno, estuve también en Rosario un poquito, en Funes, con mi amiga y colega y hermosa persona Mariana Ruth, nuestra amiga, colega y hermosa. Anda por ahí la Mari voy a Ruth, entrar, así yo que no llego a mirar, pero les entró, mando yo un la vi, abrazo, que la amo, la amamos. La amamos, Bueno, también estuve ahí y después hice el Camino Humano Puente. Y otro hito re importante fue ser, digamos, el Dula, el aprendizaje de ser Dula, que hice con Sonia Cavia, ¿sí? Con Melina Bronfman, otra así hermosa talibana de la fisiología, personas necesarias, y Roxana, y entonces aprender a acompañar nacimientos, aunque yo ya lo había hecho, esa integración también me permitió acompañar después partos. Claro, total. Es que es lo mismo, digamos, nacer y morir es exactamente lo mismo, es parte de nacer y morir, parte del mismo ciclo, Sí, así que es mismo exactamente misterio. mismo Así misterio, que, digamos, esos fueron como hitos que en este viaje, ¿no? Y hoy dentro de todo esto que contaste, porque fuiste nombrando ya y seguro que algunos ya se está preguntando qué es lo del sonido, qué es lo del aura, qué es lo de, ya están ahí pensando cosas, así que no sé, si querés ir contándonos de a una y si no, contanos cómo usás o cómo elegís, sería la pregunta, cómo elegís a la hora de abordar una consulta, que es el tema de hoy. Bueno, acá aplico algo del transgeneracional, acá uso mis herramientas que aprendí haciendo Dula. Acá uso sonido, acá uso aura, acá uso, o sea, ¿cómo definís eso? Si es que hay una manera, si es que hay una, entiendo que no, pero digo, si es que hay, para cada síntoma hay una herramienta o es un absoluto crear en el momento de lo que va pasando. Sí, y me estoy olvidando de algo, también estudié un poco de constelaciones familiares, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, lo sistémico sí. nos convoca también. Es inevitable caer en lo sistémico. Sí. Sí.
tal cual. Cuando viene alguien, tal vez me dicen, tengo esto, bueno, yo mando como cuáles serían las opciones de una consulta, que sería o bien de terapias integradas, que en realidad es ver por dónde queremos ir, Ahí ¿no? va. O sea, es como, contame tu historia y yo saco mi caja de herramientas. Exacto. Y en esta caja de herramientas te voy diciendo, bueno, hay esto, hay esto, hay esto, y también hay esta forma de que vos puedas investigar lo que haces, o sea, lo que Sí. querés hacer y lo que te está sucediendo. Entonces, tal vez trabajo con lo que es, bueno, el momento de la enfermedad o situación, si Mm. hay situaciones de estrés previas, que bueno, esto, como yo siempre digo, la gente que se dedica más a 5 leyes, técnicamente puede explicar mucho mejor que yo estas cuestiones. Digamos, yo digo, si hubo un bioshock, una situación así Sí. importante, dolorosa, inesperada, que no se pudo expresar, etcétera, bueno, trabajo sobre eso, Ahí también va. sobre la línea de tiempo, todas aquellas situaciones que vivió la persona, después con las memorias de útero, que es Mm. aquello que se fue transmitiendo en útero, muchas veces explico de qué, digamos, de qué se trata, por qué las memorias, o para que podamos entenderlo de la forma más intelectual también, como el quedas. Sí, creo que me colgué yo, pero estoy. Ahí estoy. Se colgó. Como más allá de las memorias de útero, somos memoria celular, entonces investigamos en el transgeneracional, o sea, en el transgeneracional sería todas las generaciones, todas no, pues es imposible, pero las generaciones anteriores, o sea, cuáles historias vivieron los ancestros de la persona, ¿sí? Bien. Que hacen a que la memoria celular actual exprese eso, ¿no? Ujú. No sé, por ejemplo, si tuve una abuela materna que estuvo en la guerra, en el frío, y vino para acá y yo me llamo igual y soy reparecida, no sé, bueno, seguramente estoy ligada energéticamente, digo yo, con lo que digo Sí. más, pero energéticamente a esa persona, y tal vez yo viva situaciones cuando hay algo en el invierno, ¿no? Y también explico algo así súper, sobre todo en las consultas individuales. Como ahora estoy trabajando mucho más en talleres grupales, ¿no? Pero En grupo. en la consulta individual, esto de que nunca se va de la historia al síntoma, ¿no? Siempre se va del síntoma a la historia. Esto es decir Total. que, como vienen y me dicen, no, yo soy doble de mi abuela, me dijeron que soy doble de mi abuela, me dijeron que soy como mi abuela, me dijeron, o descubrí que pasó de todo, ¿viste? Entonces digo, no es hacer turismo espiritual, No, no es que tal cual. te va a pasar entonces, porque yo la primera vez que me conecté con la psicogenealogía me pasó eso, me empezó a dar un miedo, porque contaban que, no sé, la abuela se había muerto, qué circunstancia, había tenido diabetes y después se había compensado con no sé qué, y que la madre también, y que entonces yo dije, ay, mi abuela que tuvo de todo, ¿no? Y no Claro, es así, claro. es como, solo se va a abrir, ¿no? El árbol, o sea, o vamos a ir a mirar desde algo para decir, bueno, ok, tengo esta situación, esta enfermedad, esto para investigar. Ok, Mm. ¿quién la tiene? ¿No? O sea, ok, ¿de dónde viene? No, que estoy acá y entonces me va a caer. Algo de ahí arriba, Total. ¿no? Es como al revés. Total. Sí, eso con Juan Manuel, bueno, que ya lo conoces y es Sí, acá pero estaría bueno colaborador también que también. cuenten ustedes, porque Sí, sí, hemos tal hecho vez vivos de transgeneracional, bueno, lo traemos un montón el tema, lo usamos mucho en la consulta también, él es más experto incluso que yo, pero siempre aclaramos esto que acabas de decir que es fundamental y es desde el síntoma para atrás. El turismo se puede hacer para escribir un libro de la historia de cada uno, digo, no hay problema averiguar y esto está bien, y tener los para datos a hacer mano también arte, está bien, para hacer arte,
para escribir, para un montón de cosas para expresar, pero no necesariamente tal cual decís se va a copiar un síntoma, por más que uno sea doble, repita todo y demás, o sea, es información que nos sirve a la hora de ir a buscar algo específico y eso totalmente, o sea, incluso con el proyecto Sentido, esto de las memorias del útero que vos nombraste, que son nombres distintos para la misma información, también Sí. es así, digamos, tampoco es que si a mi mamá le pasó algo en el momento de estar embarazado, entonces yo voy a tener tal síntoma, tal cuestión, digamos, o sea, por supuesto va a ser un dato importante y va a depender después del recorrido de mi biografía si yo activo, o sea, reactivo esa memoria, ¿no? Y la voy a usar en este momento, o sea que Sí. coincidimos plenamente en que está bueno aclararlo y demás. Y, y, ¿Y cuán Y también frecuente vos... algo, sí, Sí, dale, dale, perdón, no, dale. no, y algo también que me ayudó, ahora que hablamos de memorias de útero, en donde aprendí bastante, mucho, digamos, y, y me ayudó a mirar es todo lo que el trabajo con fertilidad, fertilidad creativa. El año pasado estuve haciendo el curso en Mitra Mater. Todo eso también, que son como lugares de donde se puede integrar muchísimo, ¿no? Exacto, Eh, exacto. o sea que se integra una mirada y entonces se abre un mundo Sí. a partir de esa integración. Y quiero Justo te iba decir a que yo preguntar. hice Sí. unos talleres de memoria celular con ustedes y que estuvieron hermosos. Son hermosos. Sí, Ahora pronto anunciamos fecha de otros, son sí, hermosos. sí, re. Los talleres con Juanma, gracias. No, justo te iba a preguntar, nombraste infertilidad, entonces te iba a preguntar con qué frecuencia, y te voy a acotar el periodo a este tiempo, por ahí ahora vos venís, obviamente, cuando uno se pone a estudiar un tema, aparecen, ¿no? También las consultas del tema, eso nos pasa todo el Sí, tiempo, re. sin querer, digamos, ¿no? Sin querer la sincronicidad de la energía nos va convocando, pero digo, que el tema infertilidad o sí, o búsquedas de maternidad, por llamarlo de una manera un poco más amorosa, la palabra también es intensa. Si lo estás, primero cómo lo abordás o desde qué lugares, y podemos por ahí repetir las herramientas, y también si estás viéndolo con más frecuencia en este último tiempo, Sí, eso, a ver qué. sí. Empiezo por el final. Sí, lo estoy viendo con más Ah, frecuencia. Sí, bueno, bastante. ok. Bueno, eso, solo eso voy a decir. Y el abordaje eh, es, digamos, ahora justo me voy a juntar con dos colegas, colegas de la salud, porque una hace yoga y otra, digamos, trabaja con Reiki, Theta Healing Bueno, otras, digamos, terapias psicoenergéticas y eso, eh, para hacer como lo que vamos a llamar jornadas de fertilidad ahí creativa, va. ¿no? Eh, porque es importante, digamos, la unión, o sea, primero preparar a todo nivel a la persona, que la persona se prepare, yo no hago nada, digamos, yo solamente acompaño realmente, y en lo que hace a lo que es biodeco, psicogenealogía, eso primero, sobre todo, y primero es trabajar con las creencias que impone la medicina convencional. Onda, 40 años, baja de reserva ovárica, Tal cual. sonaste, ¿no? Y tengo muchos casos conocidos que no sé, con esa reserva ovárica mínima, igual ahí está, con los dos pibitos, pibitas. Entonces, pero es súper Incluso al revés, importante. Mari, perdóname, incluso al revés, Sí, chicas muy jovencitas, plena edad fértil y buscaron 6 meses y no quedaron embarazadas a tratamiento. O sea, incluso esos casos también, yo he visto sí, muchísimos. sí, Es un un horror. montonazo. Sí, 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 eso yo también veo. Entonces, sobre todo, explicar también por qué la medicina convencional, porque es muy difícil y es entendible que la persona eh, pueda salir de la creencia del saber médico, porque tal vez van a instituciones megatops, ¿sí? Donde hay gente que hace tratamientos y que yo no, o sea, no es que estoy criticando eso, sino No, que digo, cuando desde ese lugar cierran la información.
¿no? Yo hay muchas cosas que no sé, entonces digo, no sé, vamos a investigarlas juntas. No digo entonces, no sirve. Inclusive, jamás voy a decir, no sirve un tratamiento alopático. Primero porque yo doy, algunas veces doy tratamientos alopáticos, ya sea, no sé, tal vez me dedique a sacar medicación, no sé, algún antidepresivo para poder trabajar con flores de Bach o un clonazepam para poder trabajar con meditación, terapia de sonido, flores de Bach, lo que sea. Más me ha pasado digamos, recibir personas donde la decisión es consciente que tomen el antidepresivo. ¿Ves? Bueno, ok, también eso está. Entonces, en lo que se refiere a fertilidad, lo mismo. A veces es necesario y entonces acompañamos los tratamientos desde las creencias, desde lo simbólico, desde la biodeco, desde mi total amor y acompañamiento, ¿no? Por supuesto. Más, también cuando veo que es como algo bien cerrado, y que es, digamos, es las personas los médicos convencionales que no abrieron la cabeza, bueno, trabajamos con la creencia y después vamos a la historia también, a la historia contemporánea, porque tal vez hay traumas vinculados con gestaciones anteriores o situaciones de abortos, ya sean, digamos, espontáneos o embarazos interrumpidos, todo eso, y trabajar con Proyecto Sentido y todas las memorias del útero, que se trabaja con visualizaciones, o también yo incluyo, qué sé yo, MDR, que son técnicas digamos, de terapias avanzadas, se llaman, ¿sí? Son técnicas de integración cerebral. Tal vez si es necesario también, y o algunas veces, bueno, incorporo una lectura de aura o que la persona pueda bajar su propia información, así no le cree tanto a su mente intelectual. Y yo, digamos, técnicamente de alimentación y todo eso, no sé tanto, pero entonces trabajo con otras personas que puedan tener una alimentación más creativa o hacer actividades más creativas a las personas que conecten con su arte. Junto con mi compañero damos talleres de cantoterapia, no me quiero olvidar, que es músico, entonces también se trabaja con el arte y todo eso. Creo que, digamos, es ese combo, ¿no? Mira, lo más importante también en son las consultas de fertilidad, es esto de, yo lo digo así, si viene Dios y te dice, ok, ya vas a tener este hijo, esta hija que vas a gestar, por ejemplo, este hijo, esta hija que estás queriendo gestar y criar y parir y todo eso, ok, pero viene Dios y te dice, es dentro de 2 años y medio, ¿no? Pero te muestra hasta la fotito, Dios, ¿viste? Te dice, mirá, la posta, es de verdad. Está acá, ok, ¿qué vas a hacer estos 2 años y medio? Claro. No. ¿De qué se trata tu tiempo? Está No vas a estar diciendo, bueno, está bien, entonces, si es 2 años y medio, a los 2 años y 3 meses me pongo a pensar y ahora, bueno, trabajo, qué sé yo, con la ansiedad y me ocupo. No, es como, bueno, que tenga sentido ese encuentro con el ser que va a venir. Sentido para la persona, ¿no? Para Sí, la sí, mujer. totalmente. También me han consultado hombres, así que sentido para la persona. Bueno, ok, ¿de qué se va a tratar mi tiempo? Y de que mi tiempo sea todo lo más que pueda creatividad y conexión conmigo mismo. Claro. Seguramente me olvido de algo. No, está buenísima la pregunta como disparador y bueno, por ahí alguno de los que esté mirando también le pueda servir, así que, y nombraste ya varias veces y venimos metiendo un suspenso muy escorpiano, muy escorpiano sobre la lectura de Aura. Así que nada, porque la nombramos, pero no sabemos, así que contanos un poco
de qué va eso. Bueno, ahí dijiste cómo llegaste ahí, que fue también un gran momento, y bueno, ¿cómo la usás hoy? ¿De qué se trata? Contanos todo, que no tenemos idea. Sí. Ahí está Chuchi, que justo pesqué que se unió Chuchi, que la quiero saludar. Y también Pau, por ahí, no sé si estará, que la operaron hoy, así que tipo, Muy me bien. dijeron que estás Muy muy bien. bien. Qué Sí, genia. Si está sí, sí, mirando, es que está muy bien, muy bien. sí. Sí, re. Y lo que es, digamos, la lectura de aura es como una comunicación entre el ser de una y el ser de otra. A nivel intelectual, si yo lo tengo que explicar, podría decir que es desde mi integración cerebral a tu integración cerebral, Ahí ¿sí? va. O sea, eh, ahí en esa integración cerebral está en la integración de hemisferios. Esto es un modo absolutamente didáctico de explicarlo, no es así, ¿no? Eh, Como en ese cuerpo calloso, que es lo que una, Sí, está mucho más allá de lo anatómico, obviamente, sí, pero en esa claro. integración está eso de meditar, de conectar, de que te venga la información, de la sincronicidad, de, también debe estar ahí, esto lo debería decir un neurocientífico, seguramente, está ahí la capacidad de mover objetos con la mente, la capacidad de predecir, y también debe estar la capacidad de enfermar y por ende de sanar, ¿no? Okay. Eso que sucede en esas conexiones. Entonces, cuando permitimos realmente que la mente intelectual, que es lo que más me parece que tenemos los occidentales incentivados, baje, se ponga al servicio, baje, se permita como entramar, ¿sí? Creo que aparece el lugar de la intuición. Entonces, entramos en un estado meditativo, que no hace falta estar 5 horas, y creo que yo siempre digo en las formaciones de lectura de aura es validar la información que viene. O sea, la información que viene va a ser en forma de imágenes, de símbolos, de palabras, de ideas, Okay. de sensaciones, que uno la va a comunicar cuando esté en conexión con esa otra persona. O sea, seguro que tiene que ver con la vibración, ¿no? Si podemos escuchar la radio, obviamente que podemos leer energía. De hecho, los animales, todos, ya estamos leyendo energía, obviamente, Sin duda. captando la energía. Es como una transducción, sería. Y la idea es animarse a validar eso. Siempre cuento una anécdota en la formación, la cuento 20 veces, que es que yo estaba atendiendo a una paciente, que hoy es súper amiga, que quiero mucho, y yo desde mi idea, ¿sí? Desde mi opinión personal como terapeuta y todo, no quería que ella tomara medicación. Ujú, Estaba un poco más ujú. talibana, entonces decía no, no quería que tomara. Y estaba practicando lecturas de aura, y Sí. en la lectura viene la imagen de que un psiquiatra la tomaba de la mano y la acompañaba a sentarse en un círculo de mujeres. Rarísima toda la imagen, todo, pero la verdad es que ahí dije, ok, tal vez eh, después, ¿no? Estaría interesante que pueda ir a un psiquiatra, tomar medicación y también hacer el trabajo de sanación del linaje femenino, estar con mujeres, que eso iba a ser lo que así fue, lo que iba a Claro, acompañarla en ese momento tan difícil, ¿no? Entonces, claro. creo que también, o por lo menos de mi visión, que supongo que también así como hay corrientes desde las 5 leyes hay millones de Sí, corrientes, ¿viste? O múltiples sí. corrientes. Bueno, creo que la lectura de aura y todo lo que tiene que ver con las canalizaciones y la información que viene del campo cuántico, eh, es como cada persona la puede percibir, ¿no? No puedo decir, bueno, Claro. lo, esto lo canalicé yo, Mm, este mm. espacio, y es así.
¿no? Parece que tenía que ver Sí. con una apertura. Entonces, ¿Y bueno, cómo? sí, No, te preguntaba en esta línea, digo que entiendo y cada uno puede percibir de distintas formas y demás, y creo que lo que más le inquieta a la gente a veces cuando hablamos de estas terapias más desconocidas, más desde el plano energético, lo que no se ve, digo, yo estoy perfectamente alineada con vos, no me cabe ninguna duda de que todo eso funciona así, pero digo, lo que más por ahí a veces genera inquietud es el uso responsable de esa información, ¿no? Esto de que hoy también se ha puesto de moda, más allá, hay modas de todo, ¿no? Digo, las 5 leyes hay mi corriente, qué sé yo, hay todo sí, hay mi corriente. Entonces, a veces, insisto, lo que más puede inquietar es el uso responsable de esa información que te bajó, como decís, que te llegó y demás, qué es lo que, cómo haces vos y qué consejos nos das también a los que por ahí también ya estén resonando y estén percibiendo y demás. Estamos todos mucho más sensibles, creo que eso también coincidimos, no hay duda de que estamos todos ya manejando otra sí, sutileza y más sí. intuitivos y más sensibles. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo usamos eso responsablemente para nosotros y ni hablar como terapeutas a la hora de atender a alguien, ¿no? Digo, ¿cómo hacer Sí, un buen uso de esa información? sí. Yo creo que daría para hablar muchas horas, posta, ¿no? Tu pregunta me parece alucinante, de verdad. Tanto una para la vida como ni hablar como Mm, terapeuta, tal cual como decías. ni hablar. Eh, Creo que tiene que ver con la práctica y con el encuentro de esa información, ¿sí? Y que a la vez es exactamente igual que la medicina convencional, ¿no? O sea, es como decir, frente a mí tengo Total. alguien que le tengo que dar este antibiótico y de tal modo, o sea, yo no digo, o sea, existen los protocolos y en las 5 leyes y en la Ujú. biodeco o en la decodificación bioemocional, no sé, en el camino humano puente, hay protocolos, hay formas, hay caminos que ya otros transitaron que dan resultado, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que es la integración de lo que ya da resultado, que son Mm, caminos muy, entre comillas, seguros, o más seguros mm, que la innovación, pero también se trata de la innovación, ¿no? sí. Entonces, creo que es eh, la conciencia, la práctica, o sea, si yo también, no sé, en una formación, si alguien ve una imagen, ¿no? Después vamos charlando de cómo la va a ir contando, ¿sí? Exacto. La típica pregunta es, bueno, pero ¿cómo es, cómo sé que es mi ego o es mi, bueno, Mm, mm, la energía va a ser transmitida a través de el ego y del recorrido de cada persona, de la experiencia de cada persona, de los traumas de cada persona, de la historia de cada persona y del humor del día de cada persona también, ¿no? O tal sea, cual, si yo recién, no sé, tal vengo cual. de una discusión, ¿ves? Bueno, cuanto más práctica tenga, también más voy a poder estar presente en lo Exacto, que, en lo que exacto. estoy haciendo. Eso es lo mismo. Cuanto más aquí ahora esté, o hay un Joe Dispensa que tiene el libro Deja de ser Mm, tú, ¿no? Por sí, ejemplo, bueno, que pueda leí. ayudar a tu pregunta, ¿no? Total, Eh, total. pero me parece que es una magia eso, ¿viste? No, está buenísimo que destaques esto de la práctica. Me parece Sí, que es ahí donde hay que hacer mucho hincapié. sí, Y otra cosa que dijiste, el recorrido del terapeuta, cuando hablamos así de atención, sí, digamos. Es muy importante que uno sepa sus puntos, ¿no? Sus raíles. Si hablamos de 5 leyes, sí, diría, bueno, eso me toca un raíl que es mío, yo no puedo responder sí, desde ahí, ya sea una consulta intelectual haciendo diagnóstico 5 leyes o utilizando una técnica energética, digo, como que sí, hay que correrse. Y eso es entrenamiento no solo en la herramienta que estamos eligiendo, sino también en el recorrido personal de ir sanándonos nuestros propios traumas, digo, ¿no? Como no venimos sí, exentos de, nadie viene exento de eso, entonces como reconocer y hacer mucho hincapié ahí. Eso también está bueno. Yo a veces me preguntan y doy ese consejo, sugerencia cuando buscan algún terapeuta. Bueno, qué recorrido, ¿no? Digo, como sí, realmente encontrar a alguien que pueda estar presente, diferenciar lo tuyo de lo mío y si eso es un raíl y en todo caso me tocó,
me lo trabajo después en mi espacio, digo, ¿no? Por supuesto, y me lo trabajo. No lo dejo pasar Exacto. como diciendo, bueno, o sea, eso es lo más importante. Digo, yo me lo llevo y lo trabajo porque me hizo ruido a mí, ok, tengo que hablar de esto también, ¿no? Por supuesto. Así que está buenísimo Y que destaques trabajo, esa sí, eso, trabajo de autoconocimiento. Y personal, también, total. sí, sí, Sí. sí, cuanto más trabajo de autoconocimiento, menos, menos posibilidades de meter la pata, o yo muchas veces me pasa que digo, la estoy pifiando, o, a ver, estoy yendo para ahí. Bueno, por un lado es, por algo esa persona justo vino a verme a mí, que yo voy a ir por ese lado, ¿no? En eso Sí, yo sí, creo realmente. sí. Y también aprender de la experiencia, eh, y saber, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una persona que atendí a la mamá de una paciente, 72 años, 73 años, que estaba así media depre, ¿sí? Mm. Y entonces empecé a darle flores de Bach, ¿no? Y bueno, te la hago corta. A la semana la internaron por una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? O sea, yo que ya era médica, me comí una insuficiencia cardíaca descompensada. O sea, ella estaba, en realidad, estaba eh, mal porque estaba con una insuficiencia cardíaca. Bueno, Claro, ok, aprendí. tal Ahora, cual, digamos, pregunto, tal vez yo no trabajo más como clínica convencional, entonces tal cual. pregunto si está teniendo atención, si voy a trabajar como terapeuta o en alguna situación, bueno, cuál es su atención Total, médico convencional, ¿no? total. Si yo no la... Sí, porque también existe, digo, justo, acá las dos somos médicas, pero digo, también existe mucho esto de ir a cualquier terapeuta, entonces considerar que por eso uno no tiene que ir más al médico, no se requiere atención, lo que salvabas antes, ¿no? Esto de Ujú, esa salvedad de decir, bueno, no estamos en contra de la alopatía en absoluto, y puede ser útil en muchísimos casos. Uno de mis grandes maestros decía esto de la diferencia entre la urgencia objetiva y el ejemplo más simple es, me estoy quedando sin aire, anda a una guardia. O sea, claro, no hay ninguna duda, es una urgencia claro, objetiva y una sí, urgencia subjetiva, donde ahí sí el terapeuta tenga algún recorrido médico, ¿no? Puede hacer un abordaje más interesante, ¿no? Esto de decir, no sé, me salió un bulto en algún lado, es realmente una urgencia, ese bulto te va a tomar el cuerpo y vas a morir en este instante. No, entonces digo, ahí tenemos tiempo. Entonces ujú, diferenciar un poco, esto también sí. está O que bueno. ese Y cerrando, terapeuta sí, acompañe a la visita, digamos, tengo grandes maestros médicos, sobre todo, bueno, uno que es mi papá, que es pediatra, que es tremendo por el amor que tiene 77, ahí está, sí, tiene de laburar, digamos. Eh, Más, la verdad que la mayoría de mis maestros no son médicos, claro. ¿sí? Son naturópatas, o bueno, Albert Ravenstein, Pablo Noriega, hay gente que yo, Enrique Urón, digamos, Mm. muchos, Pablo Almazán también, muchos maestros que voy teniendo, que me van enseñando, ¿sí? Desde distintas disciplinas, pero que hacen a mi modo de medicina, que no son médicos, y otros que sí. Entonces, no es que luego la alopatía está bien, lo otro no. Para mí, Exacto, cuanto exacto. más integración haya, mejor. Entonces, a mí, que yo he despotricado muchos años de mi vida, de que porque estuve estudiando medicina en vez de haber hecho el profesor de expresión corporal, saber bailar salsa, Claro, haber viajado mucho más y, y claro, ser música, ¿no? claro, 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 Bueno, claro, claro. ¿por qué? Bueno, hoy agradezco profundamente, porque sí hay Totalmente. saberes que yo sé que puedo integrar, sobre todo para una sociedad que hoy todavía, o una cultura que hoy todavía, el saber médico es enorme, entonces la creencia está súper instaurada, ¿no? Total, Y aparte total. porque transcurrí hospitales, entonces puedo decir, qué momento o qué energías hay si vos tenés que hacer, a pasar por un cesárea, ¿no? Totalmente, Digamos, totalmente. creo que eso es lo que puede ayudar al saber. Eh, Creo sí que hay
algunas personas, así como digo, mis grandes maestros no son médicos, también hay personas que, bueno, que se largan a atender, que requerirían un poquito más de práctica, ¿no? Sí, 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 Sobre totalmente. todo Por eso eso, digo, ser práctica y responsables a la hora de elegir quién nos va a acompañar. Sí, sí, sí. Por eso a veces yo también en el uso de las 5 leyes eh, hacemos tanto hincapié nosotros desde este lado de que son una herramienta diagnóstica, ¿no? Por eso la idea era decir, bueno, perfecto, diagnostico con las 5 leyes, como decías vos. Bueno, uno puede llegar sabiendo perfectamente bien las capas embrionarias, qué fase está, cómo se comporta el tejido, incluso puedes prever algún síntoma, etcétera. Después hay que integrar otras herramientas para poder acompañar, porque es como, ok, todo esto, ¿y ahora qué? ¿No? Digo, por esa era la idea del encuentro de hoy, pero también por eso a veces el hecho de hacer pie en las 5 leyes nos permite no hacer lío, ¿no? Vos sos médica, ¿no? Pero digo, cuando alguien por ahí estudia o elige alguno de estos caminos, de estas ramas que sí, decís, tal cual decís que hay un montón hoy, está buenísimo, no hace falta ser médico, yo lo aclaro. De no, hecho, con Juan claro, Manuel damos una formación, no hace falta, no es para médicos, no hace falta ser sí, médicos. exacto, Pero digo, hacer hincapié fuerte después en los saberes de cada uno, las responsabilidades, obviamente, etcétera, esa es conciencia personal. Pero sobre todo esto, decir, si yo hago un buen pie en el diagnóstico, no voy a hacer una mala indicación, una mala recomendación, ¿no? Entonces, sea o no sea médica, independientemente de eso, yo podría decirle, igual anda una guardia, igual tener tu médico, igual toma tu medicación, digo, ¿no? Nosotras podríamos hacer otras cosas porque tenemos ese permiso, claro, pero si no sos médico, no lo hagas y no pasa nada y que vaya a otro claro, lugar y lo acompañas, porque es esto de, bueno, a mí también me pasa, yo recibo más que nada también muchas consultas oncológicas, llamadas oncológicas, ¿no? Entonces digo, nadie deja su acompañamiento oncológico. Entonces es como, bueno, pero si me hago la quimio no puedo venir, esto yo lo cuento siempre. No, por supuesto que sí, o sea, haz lo que quieras, porque es lo que tu sistema de creencias y conciencia hoy te permite elegir el tratamiento que quieras o que puedas elegir hoy. Y acompañarte desde esta mirada igual te va a ayudar muchísimo a estar solamente muerto de miedo por un diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es claro. la idea de la integración. Y bueno, tu espacio se Sí, debe llamar Biointegra por ese mismo motivo, sí, ¿no? digo exacto, digo algo más, hoy a la mañana atendí a una mujer joven que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama Mm, y bueno, por prevención hicieron quimio, ¿no? Y ella tenía, bueno, porque meterme ese veneno, no estaba en condiciones bajo ningún punto de vista de evaluar otro tipo de mm, tratamiento, entonces yo lo que le decía es, está bien, ahora, no podés ir a una quimio diciendo me van a meter un veneno, ¿no? totalmente. Porque el cerebro va a decir entonces, ok, agarrás, te llevas una, o sea, me escribió un día que estaba como enojada, muerta de miedo, Claro. y que tenía que ir a la quimio, entonces le dije, si podés, hoy decí que no, Pospone el o turno, sea, claro. pospone el turno, sí, Claro, porque entrar así la vas a pasar mal. Bueno, fue y el médico, porque no había llegado la medicación, se creó la realidad de que ese día no fue. no lo Entonces, tuvimos recibirá. tiempo al siguiente de trabajar con el nombre de Exacto, la droga, ¿sí? Ella es una exacto. gran investigadora, cómo podía desarmar desde el nombre de la droga todos los fantasmas que tenía, ¿no? O sea, Claro. ¿qué le decía esa palabra? Estaba, dale, no me acuerdo si era el cisplatina, alguna de esas. Entonces, dale con la palabra. Eso. Y también, vamos a poner entonces, en el Baxter, después de desmenuzar sus historias personales que tenían vinculadas a la palabra de el fármaco que era veneno, Exacto. eh, después de desarmar eso, vas a poner en el Baxter, le pones la palabra armonía, Claro. sanación y amor. Baxter es Yo les digo el agua bendita. tallecito de la... Sí, Bueno, sí, sí. Yo les digo claro, agua bueno, para la bendita, próxima vas a me una pongo. spa y te estás usando, claro, yo voy a usarlo de la palabra, me encantó ese Sí. digo, Y yo voy pensar a que vas a usar una agua spa y bendita. estás, ahí está, agua bendita, ¿no? Depende del sistema de Sí, creencias de cada uno, pero es como vos podés realmente cambiar eso. Y bueno, tal Joe cual. Dispenza lo explica perfecto, Bruce Lipton habla de esto un Bruce, montón, también explica perfecto,
por qué estas cosas que estamos diciendo sirven y son así, así que, pero sí, tal cual, coincido. Está bueno. Bueno, contanos de tu espacio, Espacios porque si no, Biointegra. sí, ¿y qué El espacio haces? ¿Y qué Biointegra, talleres vas sí, a dar? ¿Qué estás haciendo? Mil sí, cosas, así que contanos sí, todo. sí. A veces eso es en casa de herrero, cuchillo de palo, pero bueno, ahora estoy así como en plan orden. Los espacios Biointegra, o el espacio Biointegra en realidad surgió en la pandemia porque una paciente me dijo, yo quiero aprender, o sea, quiero seguir tratándome con vos, o sea, yendo como paciente. Hay Eh, preguntas si está mal googlear síntomas. Perdón que te Ahí está, interrumpa, pero me parece una gran sí, pregunta. sí, gracias, Está mal capata. googlear síntomas. ¿Qué querés contestar? Sí. Después yo digo algo. No, está, o sea, sí y no. Sí, con una condición. A ver. Si pones antes del síntoma que vas a googlear, pones la palabra biodecodificación o decodificación Exacto. biológica o Cinco biodecodificación de leyes, o lo que quieras, Hammer, o cinco leyes, algo. sí, algo antes del síntoma, porque si vos Exacto. pones dolor abdominal, el Google, que es algo enfermante real, o sea, genera enfermedad, te va a poner, no sé, dispepsia, que es problemas con estomacales, Dolor, digamos, y lo segundo que va a poner es cáncer, ¿sí? cáncer, siempre. Para cualquier síntoma, ¿no? Sí, Entonces, total. la persona entra en estrés, ¿sí? Y lo pone en una situación de impotencia, con miedo al futuro y que no puede hacer nada, porque probablemente esté googleándolo a solas, entonces ya le Mm, hayan dicho, no se te ocurra googlear, y como en general los googleadores seriales son los más hipocondríacos y los más sintomáticos, por ende, entonces exacto. va a estar sí, tipo, entonces ni siquiera va a poder preguntar qué hacer, Exacto. entonces lo único que lleva es a ansiedad, estrés. En cambio, Perfecto. si vas a poner biodecodificación o 5 leyes o lo que sea de este tipo de disciplinas, te va a hablar de las situaciones que pudiste haber vivido, o los estreses, los conflictos que pudiste haber vivido, que tu cerebro o tu cuerpo tuvo que decir, ok, va a colapsar el sistema, entonces espérate, yo me encargo Exacto. y voy a usar esta forma para gestionar este estrés. Sería más o menos algo así. Entonces, primero, se mantiene un poquito la cabeza ocupada en vez de estar ansiosa por lo que va a venir al Pepe, ¿sí? Uno puede usar la mente intelectual, la memoria y el pensamiento para decir, por ejemplo, no sé, un conflicto tengo dolor en el dedo, un músico, que preguntó a un músico Mm, si se puede googlear no. síntomas. No sé, tengo un dolor acá, en vez de que me va a pensar, me va a agarrar una tendinitis, porque el Google dice eso, tendinitis, Sí. fractura, bla, bla. En vez de pensar Artrosis. todo es artrosis, ¿sí? En vez de pensar que tiene una enfermedad autoinmune, lo va a pensar decir, bueno, ¿cuándo, no sé, situación donde me sentí señalado por el entorno, no sé, donde me Exacto. sentí, sí, expulsado, Desvalorizado, no desvalorizado, capaz, sí, tal cual. tal cual. Entonces, la persona puede pensar que vivió y tal vez hasta puede hacer algo. Ah, Exacto. me pasó esto, no me di cuenta, ¿no? Exacto. Bueno, tal vez mañana puedo ir, y bueno, ya viene otra peli que es qué se hace con eso, pero lo que Sí, seguro sí, que va a suceder otra cosa, ¿no? Hay lo que total, hacer, y es como se genera un trabajito de autoconocimiento, ¿sí? total, total. Eh, entonces, bueno, eso. Bueno, vuelvo a los espacios biointegras, se Ahí generaron va. en la pandemia, se generó en la pandemia, cuando la paciente me dijo, yo quiero seguir haciendo terapia y seguir haciendo estas cosas que vos hacés, pero también quiero aprender, ¿sí? Qué bueno. Entonces, pero no quería hacer un curso bueno, algunos sí, de Reiki, astrología, bueno, o de biodeco, o de constelaciones, Mm. pero quiero, ¿viste? Saber, entonces, ahí empecé a hacer grupos, primero que estaba buenísimo para en vez de estar encerrados y padeciendo, eran grupos que trabajábamos con el autoconocimiento, con la enseñanza de
cuestiones de distintas disciplinas, esto de la vibración, de cosas de biodeco, de psicogenealogía, e integrábamos el arte, el movimiento, bueno, la voz, de todo, ¿no? Y también tener en cuenta que de eso se trata Biointegra, ¿no? Que cada uno tiene una experiencia biográfica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hablar de síntomas de duelo, cuando había una persona ahí que había duelado, bueno, duelo es siempre, ¿no? Hijas, ¿no? Era como, bueno, esa persona tiene una sabiduría, su resiliencia, que es para sacarse el sombrero. Entonces, ponerla al servicio de del Reiki o de comprender el Bioshock o lo que sería la meditación y la emanación o las técnicas energéticas que ella usa para poder sonreírle a su hijo mayor, bueno, es un montón. ¿Sí? Es un montón. Entonces, también empecé a ver eso, ¿no? Como una experiencia biográfica es más muchas veces que una técnica. Que la técnica sirve, que la disciplina sirve, por supuesto. Y por otro lado, que más allá que cada uno piense que es nuestra 19ª vida, nacemos un repollo, antes y después no hay nada, solo existe la naturaleza, mientras que estamos acá, esta es una experiencia terrena y biológica, y hay leyes, que, bueno, las 5 leyes que ustedes las saben, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí armé, digamos, en los espacios Biointegra, que son sesiones, talleres, formaciones y retiros, que tienen, independientemente de la disciplina o con quien me asocie, también muchas veces para dar, tienen en cuenta la biología y la biografía. Esto sería como esta unión. Y lo próximo... ¿Cuál es lo próximo? Igual después vamos a dejar tus datos, así que pueden entrar al Instagram y buscar ahí fechas y demás, pero... Sí. Este sábado próximo, que son justo vienen 3 presenciales. Sábado próximo, 4 acá en Capital Federal, en la zona de Flores, Flores Almagro, ahí veremos un taller para el abordaje desde esta mirada, ¿sí? De ansiedad, estrés y pánico. ¿Sí? O sea, es una integración de disciplinas de este tipo, con más la biología, lo que cada uno para sabe. Esos síntomas. Para el abordaje de estos síntomas, sí. Dura 2 horas y media más o menos, así que después cualquier cosa me escriben y paso datos. El 11 a la mañana también en Capital Federal, hacemos junto a Luciana Palacios, que es una amiga que es consteladora y psicóloga, vamos a hacer un taller de constelaciones familiares y biodecodificación. Ahí va. Y el 18, junto con mi compañero que es músico, vamos a dar un taller de cantoterapia. No hace falta experiencia, bienvenido si la hay en cualquiera. Ese es en Capital, en Almagro, a las 18 horas. Y es a través de las canciones y la historia poder también tramitar todo esto. Y después viene la formación de lectura de aura. Estos 3 son presenciales. Todo presencial, y después, sí. En abril va a estar, fin de marzo, abril, va a estar la formación de lectura de aura Biointegra, que eso es 22 y 23 de abril presencial, o la versión online, que va a ser de 8 encuentros los jueves. Así que, bueno, eso es todo lo próximo que se viene, más un retiro en mayo con Luciana, pero bueno, eso... Vacaciones en algún momento y descanso. Sí. Todos los fines de semana ocupados tenés. Todos los fines de semana ocupados. No me había dado mucho cuenta. Claro. Estoy trabajando en ello, igual con muchas yo personas. Como consultante te diría, no estás trabajando mucho, Marina. Hoy alguien me dijo que estaría bueno como tener, yo tengo todo en un teléfono, todo todo, un Instagram personal y profesional, todo junto, teléfono personal, y alguien me dijo, bueno, que estaría bueno como diferenciar por lo menos el teléfono.
Y yo le por dije, sí, supuesto. sí, sí. Y le dije, me estoy dando cuenta que me da una sensación de vacío, ¿no? O sea, me Claro, quejo por un lado, pero me da sensación de vacío, porque, no va a ser. pero bueno, Hay que vacaciones, desapegarse, hay que desapegar. sí, Vacaciones, sí, ahí está, ya, ordenar. Pero no, sí. Y hermoso, después van a poder entrar y mirar, perdóname, sí, todas las fechas y todo lo demás, porque era un sí, montón de datos, y que cada uno resuene con la propuesta, obviamente, con la que más alinee hoy y demás. Decime. sí. Y hoy que me preguntaron esto de si yo hacía cursos de biodeco, todavía no, entonces, y aparte esto me sucede, que yo técnicamente prefiero que haya, digamos, que vayan con personas que técnicamente saben más. Entonces, bueno, que por lo menos, digamos, la gente ahí que me viene preguntando y que me está escuchando o que me van a escuchar, pueden ir a Hexagrama 11. Yo confío mucho en vuestra mirada en todos los sentidos, realmente. Gracias. Sí, por eso digo que cada uno va a ir Este, resonando. Hay quienes les gusta más estudiar las cosas técnicas, ¿no? Y me levanto sí, la mano, PRI, y los que después tienen otras habilidades de las que yo carezco, ¿no? Digo, así que yo también me hago cargo de mis carencias y por eso voy también, sí, vamos integrándonos y nos vamos agrupando, ¿no? Juan Manuel y yo somos en ese sentido la dupla porque tenemos un esas equipo bárbaro. habilidades que nos convocan tal cual y entonces es como, eso es de Juan, no, bueno, eso es de Vero, como que cada uno sabe su área Sí, donde mejor resuena y que para mí eso fue un hallazgo enorme, ¿no? Yo al principio cuando estudiaba, cuento esto rápido, pero digo, me pasaba cuando entré a este mundo y demás, se mezclaba las 5 leyes, la bioética, el transgeneracional y yo estaba como fascinada con todo, pero también las cuestiones de determinadas herramientas para mí eran bastante lejanas. Yo decía, yo esto terrible, no voy a poder ir más. Pero en realidad después me fui dando cuenta, por suerte, y me fueron acompañando en decir, esto es lo que yo hago bien, esto es lo que disfruto, esto es lo que me gusta, esto es lo que tengo que hacer. No tengo por qué, por más que me gusten todas las técnicas, hacerlas todas y resonar con todas, ¿no? Y eso está buenísimo. Y esto por ahí vos tenés la beta artística, evidentemente el canto, el cuerpo, ¿no? La música, eso está, sí. lo tenés hermoso ahí, ya como un don, y bueno, eso hay que ponerlo al servicio, así que nada, me parece hermoso lo que haces, y bueno, obviamente recomendamos todas las actividades, cada uno verá dónde resuena, Gracias. Gracias e y bueno, igualmente, de gracias. verdad. La verdad que tanto lo que yo, el taller ese que hice, el encuentro ese que hice, como todo lo que me habla Mari, más también otra de las cosas es que yo muchas veces me atiendo con amigas, o Mm, atiendo, no sé, mm, padre, hija, sí, hermanos, o sea, en sí, esto no es como es la no, psicología total, convencional, que no total. se puede, ¿no? Es como, Ujú, ujú, ujú. esto está todo bien. Entonces, Es bueno, en mi integrado. experiencia con los integrantes de Hexagrama 11, mucho amor. Gracias, gracias. Bueno, a los que tengan muchas ganas de estudiar, este jueves, paso este chivo orgánico al final, este jueves, o sea, pasado mañana, hacemos una conferencia de la segunda ley, como para seguir estudiando y estando en el tema de las leyes, para estudiar bien, bien la teoría de eso. Es cortita, es voluntaria, digamos, pero bueno, la idea es comunicar esto, ¿no? Para mí esto cuanto más se sepa y aunque sea de oído, no todo el mundo tiene por qué estudiar esto, pero escucharlo y demás sirve mucho para entender lo que nos va pasando y perder el miedo, ¿no? Que es lo que más nos resuena a nosotros transmitir, que la gente pueda abordar un síntoma con otra calma y con otro estar. Así que bueno, Sí, Mari, abrir miradas, gracias. ¿no? Como hacer más Sí, pleno exacto, el camino. exacto, O ya exacto, que exacto, pasan cosas, bueno, realmente que sean una información para el autoconocimiento y el crecimiento, no sé, vos qué pasa exacto, mucho. exacto, exacto, no es mala suerte, exacto. Claro. Bueno, Hay un regalo ahí, hay un regalo ahí. Gracias, sí, Mari. Gracias gracias, totales gracias, por gracias. venir. Sé que tuviste un día fatal, esta última hora, así que millones de gracias por venir. Haciendo todo junto. Todo junto, por eso, las corridas, todo. Gracias a toda la gente que se conectó, lo pueden ver después, así que los que llegaron tarde, y seguro lo van a poder ver también en el canal de Marina, así que bueno, ahí estamos conectados. Gracias, ahí que Bueno, mandan muchas saluditos. gracias. Gracias Gracias, por la gracias, invitación y gracias. por la charla que se Gracias. me pasó volando y era como si hubiera estado Volando. acá, En bueno, el tomando mate living con de mis hijos. casa. Sí, Tal cual, re. tal cual, tal Bueno, cual, tal cual. Gracias. gracias. Beso grande. Gracias a Chao, todos. chao. Gracias a todos por Chao, escuchar. chao.